apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar nuevamente aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. En esta oportunidad quisiéramos hablar un poquitito acerca de la identidad del ministerio. Creo que lo más hermoso que uno puede encontrar en la vida es poder saber quién es y a qué vino a la tierra. Considero que el mayor logro que un maestro puede hacer cuando uno explica acerca de la palabra, que el mayor logro que uno pueda tener en esta vida como maestro es poder sacar del corazón de cada uno su verdad. Poder enseñarle a Josué, poder enseñarle a Giovanni, poder enseñarle a Henry, poder enseñarle a Sonia, a cada uno, y sacarle en su corazón y mostrarle para qué vino a la tierra. Porque una de las glorias que uno puede entender es cuál es la verdadera identidad. Obviamente, esto también deriva a que cada uno de nosotros como personajes individuales tendremos que saber a qué hemos venido a la tierra. Y cuando uno descubre el propósito de su vida, el propósito de su existencia, todas las cosas van a caminar mejor, todo camina mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Y entonces en la providencia divina, la comisión de Dios para nosotros, si la encontramos, hermanos, vamos a trabajar de la mejor manera. Una de las cosas que yo sé que yo vine a hacer esta tierra es a enseñar la palabra. Eso es lo mío, enseñar la palabra. Respeto a los que hacen evangelismo y digo dichosos. Qué fuerza la que tienen para subirse a los buses, qué fuerza la que tienen para pararse en un parque. No es que yo no lo pueda hacer, sino el llamado de todos es diferente. Y entonces yo quisiera en esta oportunidad, y me van tomando ahí el tiempo para ayudarme, para que podamos hablar algo sobre la identidad del ministerio. Uno en las congregaciones y uno de pastor debe de entender cuál es su identidad, porque la identidad nos va a marcar a nosotros todo el camino que Dios tiene para que podamos evolucionar, crecer, desarrollar con toda la bendición económica y espiritual. Y entonces pude ver algo de la identidad del ministerio. Déjeme poderlo conducir un poquitito a que a través de los slides podamos hacer algo. Lo que yo puedo hacer en esta oportunidad es enseñarle acerca de la identidad del ministerio. Yo sé que este es un programa de doctrina apostólica, pero quiero mostrarle cómo un ministerio tiene una identidad. Y creo que todos los ministerios deben tener cada uno su identidad. Porque creo que a nosotros nos dieron el águila, pues es una simbología, y de eso le quiero hablar. Porque en algún momento alguien dirá, bueno, esa iglesia, ¿cuál es su identidad? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cuáles van a ser sus herramientas para agarrarnos juntos de la mano y crecer y desarrollar? Fíjese que cuando se habla de identidad del ministerio, y voy a conducirlo a esto, pude ver que lo nuestro eran las águilas. Pero me llamó la atención que encontré 12 personajes. Seguramente, tal vez no voy a poder hablar de todos hoy, pero lo voy a hacer continuamente. Porque entonces pude ver que cada vez las águilas vi que aparecen como 12 veces en la Escritura en diferentes funciones, pero cada una de ellas manifiesta la identidad que nosotros podamos tener. Y número uno, voy a ver hoy 11 hombres águila, eso es lo que voy a ver. Y cada uno nos va a marcar una actividad a desarrollar. Entonces, la primera águila que yo veo en la Escritura es Moisés. Y Moisés lo que trae es liberación. Esto me enseña a mí y le va a enseñar a ustedes a que sepamos que cuando se habla de águila, usted lo va a ver aquí, se está hablando, por ejemplo, de liberación. Y aquí, cuando aparece ahí en su pantalla, Éxodo capítulo 19, verso 4, podemos empezar a ver nosotros algunas características. Dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces, cuando vemos esto, vemos que hay luchas espirituales. Aún creo que hay un profeta donde habla que hay luchas entre las mismas águilas. Pero note que el Señor en Éxodo 19 es un pasaje donde el Señor se acerca con ellos en el monte y se oyen los truenos y toda la bendición que Dios tiene. Pero dice ahí cómo os he tomado como
sobre alas de águila. Y esta palabra alas es la palabra, usted la puede ver ahí en su pantalla, H3671, se la escribimos en hebreo para que usted la pueda visualizar, y es la palabra kanaf. Esta palabra kanaf significa extremidad, y note que cómo se nos abre la escritura, y se nos significa también borde del manto. Entonces, vamos a entrar nosotros en un momento de que cuando en Éxodo capítulo 19 era Moisés, obviamente era el pastor, pero entre las cosas que le muestran aquí es, los he tomado con alas de águila. Y alas no solo significa dijéramos de alguna manera el extremo, sino borde del manto. Por eso es que Ruth, cuando llega con Booz, usted lo puede ver, cuando Ruth llega con Booz, se puso debajo de las alas. Dice, ¿pero qué significa debajo de las alas? Se puso sobre el manto, es decir, recibió cobertura. Pero yo quiero hablar ahorita, en el punto número 1, que se habla de liberación. Este hombre Moisés, que es enviado de parte de Dios, es un hombre que se abre puerta a través del Mar Rojo. Es un hombre que con su vara, y qué cosa esa, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer grandes cosas en Dios, queremos traer liberación, y tal vez este hombre hubiera querido algo más, pero Dios le pregunta, cuéntame, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con lo que tienes en tu mano te voy a abrir el Mar Rojo. Y vemos que ese hombre, Moisés, atraviesa ese mar con una vara. Entonces yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en medio de nosotros, y las va a hacer con lo que tengamos a mano. Entonces notemos que esta águila llamada Moisés lo que hace es traer liberación. Esto nos habla de estar en el borde del manto. ¿Se recuerda usted a aquella mujer si tan solo tocara el borde del manto? Y me llama la atención que es una mujer que cuando ve al Señor dice, si tan solo toco el borde del manto, voy a obtener liberación de esta enfermedad que me tiene cautiva por 12 años. Ya me gasté toda mi lana, me gasté todo el dinero, fui a Houston, fui a hacer todas las cosas, y antes tenía dinero, ahora ya no tengo ni dinero, ni tengo salud. Entonces, cuando vemos eso, vemos que ¿qué hace el águila? Por eso estoy en la identidad de un ministerio. Una identidad de ministerio que funciona como águila, lo único que hace es presentar, oiga esto, presentar el ministerio, que es un ministerio de liberación, que agarra a aquellos que son hijos de Dios, que están cautivos en Babilonia, se los echa sobre las alas y sale volando, porque no había otra manera de hacerlo. Entonces la liberación es sobrenatural. La liberación nos habla entonces de Moisés, y Moisés es una de las águilas. Ahora, déjeme poner aquí el número 2. Cuando en la Biblia se siguen mencionando las águilas y la identidad, me aparece una águila a mí que me habla de ubicación, y esto realmente es hermoso. Voy a hablarle de un personaje que es de los hijos de Jacob, que se llama Dan. Y Dan lo que me va a marcar a mí es la ubicación. Hermano, esto es de lo más grandioso que hay. Porque en el mundo espiritual, esto es como un rompecabezas. Y usted sabe que en el rompecabezas lo que se hace es ubicar cada pieza en su lugar. Hay un principio de orden, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Pero, ¿por qué hablo ahí en la pantalla de un águila de nuevo y habla de ubicación? Porque en la Escritura se reunían en el desierto, y en el desierto en medio iba la presencia de Dios, iba ahí el del tabernáculo que daba dentro de reunión, y entonces se ponían al norte, al sur, al este y al oeste, se ponían 3 para que fueran las 12 tribus. Pero entre las 12 tribus, se lo voy a explicar y luego se lo voy a mostrar, usted lo va a poder ver bien en su pantalla. Pero entre las 12 tribus por norte, sur, este y oeste, habían 4 puntos cardinales. Los 4 eran los abanderados, y cada uno de ellos tenía una bandera. Uno con cara de león, que creo que era Judá; Efraín creo que era una cara de toro. Aparece Dan, que es uno de los hijos, creo que es el 5.º hijo de Jacob, y aparece con una bandera de águila. Mire qué cosa tan hermosa. Entonces, en la ubicación de Dan, vemos nosotros, se lo voy a leer en Números capítulo 2, verso 25, al norte estará la bandera del campamento de Dan. Según sus ejércitos, el jefe de los hijos de Dan dice Ahiezer, hijo de Amisadai. Pero note esto, déjeme que me tome un poquitito de té aquí para la garganta. Y me llamó la atención que Dan
significa, todo lo toman como un juicio. Pero cuando uno emite un juicio, uno a veces no solo es de dañar a alguien o decir algo malo, sino es un criterio. Y Dan significa tener criterio. Entonces uno debe de ubicarse, que tenemos que ser como las águilas. Entonces te ubican porque tú tienes criterio a dónde vas a estar. Ahora, esta tribu de Dan estaba ubicada al norte. Norte en hebreo significa lo escondido, significa lo secreto. Y entonces, qué lindo que en el norte dicen está la ciudad del gran rey, que es la ciudad de Sión. Pero es la que cerraba los círculos de salida, porque decían primero, o sea, empezaban a salir, fíjese qué cosa, empezaban a salir y salía Judá. Luego salía Efraín, luego salía el otro abanderado que se lo voy a mostrar en un ratito, y la que cerraba los círculos era Dan. Entonces, por ejemplo, yo sé que tienen que haber personas que no todos son de la tribu de Dan. Si eso es lo lindo del evangelio, hay una alternativa, hay un abanico donde todos los que son ovejas pueden saber dónde ubicarse. Porque puede ser que uno sea una persona excelente, pero esté mal ubicada. En un momentito le voy a enseñar algo que es bonito, solo déjeme que les enseñe esto. Uno puede ser una persona, digamos, sincera, buscadora de Dios, pero estar mal ubicada. Dice la Escritura que había una higuera en medio de las vides y que no daba fruto. Yo decía, ¿pero por qué? Y lo empecé a buscar y cuando ya me pude poner en oración con el Señor, me decía el Señor, ¿qué hace una higuera en medio de las vides? La higuera tiene que estar con las higueras y la vid tiene que estar con las vides. Porque nosotros en el medio del liderazgo, uno como líder atrae a personas como uno. David, cuando estaba en medio de su liderazgo en sus tiempos de rey, lo que hacía es que atraía gente que era guerrera. Pero cuando Salomón va a reinar, no atrae guerreros. Salomón lo que atraía era administradores. Por eso cada pastor tiene su gracia especial. Y entonces cada pastor lo que va a hacer es que va a atraer a gente que tiene el espíritu, la estirpe, la cepa que uno mismo conlleva. Por eso uno puede ser una persona que esté bien, pero está mal ubicada, Y cuando uno trata de poner una pieza con la otra en el rompecabezas, tienen que casar cabal, no uno va a estar recortando, porque entonces uno lo que hace es que mutila el alma de las personas. Vamos a la carga. Lo que le venía enseñando, se lo voy a enseñar aquí, ahí en su pantalla para que usted lo vea conmigo. Entonces, vemos que Dan es una persona que se ubica al norte. Usted puede ver ahí cómo era antes, cómo era el campamento, cómo se ubicaban todos. Usted lo puede ver ahí, el monte Sinaí al fondo. Usted puede ver el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y la Shekinah, que es la nube de Dios que baja en el lugar santísimo. Pero cuando se ubicaban, usted se va a dar cuenta que esto es un reflejo de lo celestial. Y yo quiero que ahí en su pantalla usted me permita llevarlo a esto. En el centro estaban los levitas, estaban los sacerdotes. Y yo le pongo ahí hasta la cantidad de personas que estaban. Ahí le pongo una brújula porque estamos hablando de que el ministerio da ubicación. Y fíjese que entonces, note que al norte, ahí estaba, aunque aparezca de esa manera, pero aquí en el lado derecho ahí aparece el norte, estaba Dan. Y Dan tenía una bandera que era la bandera del águila. Y fíjese que Efraín aparece también, pero Efraín tenía una bandera de buey. Espero que lo esté viendo ahí. Judá aparece como un león y esa era su bandera. Y el que me faltaba era Rubén, porque su bandera era de hombre. Ahora, ya que usted tiene eso en su pantalla, déjeme decirle algo. Voy a hacer algo que es que nos va a servir. Note que en el centro, donde dicen levitas, estaba, mire, la presencia de Dios. Ahí la puede chequear usted. Y entonces ahí están las 4 caras, que déjeme que les hable un poquitito acerca de ello. Fíjese que nosotros estamos hablando de ubicación y vemos cómo en lo que le presenté hace unos momentitos, cómo el pueblo se ubicaba, unos en el norte, otros en el sur, este y oeste, de acuerdo a cómo Dios los había puesto, y cada uno tenía bandera. Pero Dan, yo estoy hablando de las águilas hoy, de cómo conocer la identidad de un ministerio. Y entonces Dan era el águila. El Dan es criterio divino, es una opinión, es un consejo, es tener el enfoque, hermano, total. Y note que entonces hay otros, porque no todos van a ser águila. Dan era águila, pero Efraín era un buey.
Y el buey es trabajo, trabajo, trabajo. Y Rubén es la cara del hombre, es alguien común y muy práctico. Y Judá es el león. Y entonces dice que cuando ¿quién irá a la batalla? Mire cómo el pueblo salía. El pueblo salía con Judá, salían aquí viéndolo donde yo estoy, de derecha a izquierda. Salía Judá primero, salía Rubén luego, y Judá con su liderazgo, Rubén con todo su liderazgo, Efraín con su liderazgo, y el que cerraba los ciclos era Adán. Y yo estoy emocionado porque a mí la identidad de nuestro ministerio es la que cierra los círculos, la que pone el punto final. Claro, habrá otros que son como Judá. ¿Quién irá a la batalla? Judá primero. Yo estuve en una reunión donde admiré realmente a muchos pastores que estaban compartiendo con nosotros, porque uno decía, yo voy a subirme a los buses y voy a predicar, yo voy a ponerme de rodillas de esta calle a aquella y voy a clamar. Yo digo, Dios mío, esa es la identidad de ese ministerio, hay que valorarlo. Estuve en medio de personas que lo que ellos ven es lo generacional, es los niños, los niños, los niños. Qué lindo, hermano. Porque entonces lo precioso para usted que nos está viendo, ¿sabe qué es? Que usted tiene de dónde elegir. Usted no solo esta iglesia o la otra, no, tranquilo, la oveja oye la voz de su pastor y le sigue. Lo que hay que saber, ¿sabe qué es? Ubíquese, sepa ubicarse, porque cuando usted logre ser como una pieza de ese rompecabezas y se inserte, va a ver qué cómodo se va a sentir, va a ver que va a decir, aquí estoy contento. No es porque la iglesia tenga aire acondicionado, parqueo con seguridad, no es porque la iglesia tenga efectos especiales, no es porque sea la más grande o la más pequeña, no es porque mi tío sea el pastor, no, aquí no hay nada de eso, ni porque me quede cerca. Aquí es, usted oye la voz de su pastor y le sigue. Entonces hay que saberse ubicar. Y voy a aprovechar porque esta es una bendición. Si podemos ver el slide de nuevo, le quiero decir algo. Porque yo le puse, si usted lo puede ver ahí, le puse que viera las cantidades de personas que hay, y así es como quedaba, quedaba como una perfecta cruz. Si usted puede ver, 108 arriba, 150 y algo en los dos extremos, y por último el más grande es el de abajo. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? Es la cruz de Cristo. Aquí no habían 166, 157 y 166 abajo. Era una cruz que se movía en todo el desierto. Los seres espirituales cuando iban al desierto lo que miraban es una cruz con la presencia de Dios. Toda esa cruz, para los que dicen que no hay cruz, desde ahí ya venía la cruz de Cristo caminando en todo el desierto. Si hubieran tenido helicóptero, si hubiera subido Moisés desde arriba, era una cruz la que iba en el desierto. Ubiquémonos en qué lugar de la cruz estamos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Ahora, yo voy a la identidad del ministerio. El que es ministerio de Águila, entonces él va a tener criterio para hacer las cosas. Va a tener criterio para hacer las cosas. Y quiero insistir, no todos son Águila. Pero yo le estoy mostrando cómo de alguna manera se puede ver cuando uno tiene ubicación. Entonces, fíjese qué cosa. Dan era el número 5 y 5 es un número que me habla a mí de la gracia de Dios. Entonces el ministerio tiene que predicarse la gracia de Dios y cuidando que no caiga en el libertinaje, sacando a la gente del legalismo, ubicándola con un buen criterio para que sea una persona equilibrada. Ese es el sello del evangelio, es la gracia. Y entonces aquí sería de no terminar porque está también algunos personajes que son de la tribu de Dan. Por ejemplo, Sansón era de la tribu de Dan. Pero había un personaje que se llama Aholiab. Aholiab era de la tribu de Dan, tenía espíritu de sabiduría y artesano en el tabernáculo de Moisés. Fue constructor del templo de Salomón también. Entonces aquí solo sí me detengo con algo, permítame decirle algo. Aholiab es aquellos artífices del templo. Y entonces ellos lo que hacían es que eran artífices y con martillo tallaban las cosas que iban a ir. Algunas de las, creo que son 5 cosas, otro día las hablamos, del martillo divino para tallar. Una de ellas era el candelero. Y el candelero de ahora es la iglesia. Entonces los de Dan lo que hacen es que ubican y con el martillo de la palabra de Dios enseñan para que se haga la iglesia de acuerdo al modelo que tenemos en la Escritura. Mire, yo me estoy gozando aquí, ¿sabe por qué? Porque estoy aprendiendo más tal vez de lo que usted puede ver, porque decía mi pastor que el que reparte se lleva la mejor parte. Así que ahí en la pantalla usted puede ver cómo quedaban en la ubicación de cada uno de su ministerio. Y creo yo que aquí es donde quedaba, ahí en ese círculo rojo es donde quedaba Dan. Entonces note que no todos vamos a ser Dan, pero los de Dan van al norte, los de Dan tienen criterio, los de Dan tienen liberación y los de Dan se saben ubicar. Ahora, déjeme continuar un poquitito más
con unos minutitos porque quiero hablar todavía un poquitito de la ubicación y creo que ahí en su pantalla usted lo va a poder ver otra vez. Eso lo copié de un lugar de una página hebrea y ellos también lo tienen ahí y están en el norte, que se dice Safón. Y Safón es lo escondido, lo secreto de Dios. Entonces, los secretos de Dios son para los ministerios que se ubican y que saben que esa es su identidad. A nosotros nos van a revelar los misterios de Dios. Ahora, déjeme avanzar un poquitito más, porque cuando se habla del norte de Dios, y por eso aquí tendría que ubicarme yo y tendría que venir, que Dan lo que me muestra es que a nosotros nos toca el norte. Lo escondido. Los secretos de Dios nos va a tocar a nosotros. A nosotros nos va a tocar ser de los artífices de la iglesia. Nos va a tocar porque eso le tocó hacer a Joliab. Y cuando se habla del norte yo me llené tanto, ¿sabe por qué? Porque vi que ahí quedaba la casa del Señor. Dice, le voy a leer Isaías 14:13, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Qué bonito esto, ¿verdad? En el extremo norte. Entonces, note quién nos se ubicó, porque Luzbel, aquel portador de luz, él no estaba para sentar, él quería sentarse a la par del Señor y ahí no estaba su lugar. Él se quería sentar para ser conocido como Luzbel en un lugar que no le correspondía. Y cuando uno no se ubica donde está, mire lo que le pasó a Luzbel: se le quitó toda la luz y se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Cuando se habla en la Biblia, aquí pudiéramos quedarnos hablando toda la tarde, pero porque yo me estoy ubicando en lo mío, en la identidad del ministerio, para los que son como Dan, que tienen ese criterio, que se ubican en el norte. Del norte también viene la lluvia, y las lluvias en la Biblia nos hablan, es una lluvia, la lluvia temprana y la lluvia tardía son las principales lluvias, y la lluvia temprana era para preparar la siembra, para preparar el terreno para la siembra, pero la lluvia tardía es cuando la lluvia caía para hacer madurar los frutos. Son los primeros que se maduraban son por las lluvias. Y podemos ver muchas cosas porque la lluvia muchas veces es maestros. Entonces, los que somos de Dan, de águilas, tenemos una identidad que tenemos que ver. Nacimos para explicar la Escritura, nacimos para ver los secretos de la Escritura y contárselos a los demás. Ahí está esa águila que de alguna manera nos va a servir para ver algunas cosas más. Ok, todavía tengo unos minutitos y me van avisando. Dios mío, porque son 12 y vamos todavía por la número 3, pero no importa, vamos a seguir hablando un poquito sobre una águila más, un hombre águila más. Y entonces esto me habla a mí de Pablo. Y Pablo usted se va a dar cuenta que lo que me habla es de cobertura. Uno tiene que saber a qué vino en esta tierra. Déjeme que le diga algo. Vemos a un apóstol llamado Pedro. Y Pedro es apóstol con una unción evangelística hermosa. Y entonces a Pedro le bajan los lienzos, ¿verdad? Y él puede ver ahí una revelación de a quién dirigirse. Ahí le dicen, mira, tu evangelismo va más allá, deja de estar solo hablando con judíos, porque ya no hay judíos y gentiles. Pero el Señor, los gentiles son inmundos, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces le muestran a él una más clara visión. Pero Pablo, yo no veo que Pablo predique, se convierte en 3,000 o 5,000. Yo veo que Pablo viaja, que Pablo está llevando la palabra, y veo que Pablo lo que hace es extender cobertura, porque Pablo era de aquellas personas que hacían cobertores, eran de aquellos que hacían tabernáculos, de aquellos que hacían casas. Pablo era perito y arquitecto de la iglesia. Mire qué cosa, Pedro quería ser pescador y le dice el Señor, sí eres pescador, pero debes de ser pescador de hombres. Como que le dijeran a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Tú eres arquitecto, porque tú haces ahí esas casas, pero tú estás para hacer casas con más valor, casas, hacer de cada hombre una casa y darles cobertura. Ahora, venga conmigo porque estamos aprendiendo hoy de las águilas, de la identidad de un ministerio. Y fíjese que dice la Biblia en Deuteronomio 32:11, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Vamos a leerlo más despacio. Como un águila. ¿Qué hace un águila? Despierta a sus polluelos. Primero los despierta,
levántense ese sueño, tú naciste para hacer esto, tú naciste para hacer el otro. Revolotea sobre sus polluelos, los cubre, extiende sus alas y los tomó y los llevó en su plumaje para enseñarles. El ministerio que esto nos habla a nosotros dice que usted lo puede leer ahí, extendió sus alas. Él está sobre el nido del águila, no sobre otros nidos. Eso se llama tener ética ministerial. Pero el ministerio de Pablo nos habla a nosotros de cobertura apostólica. Él empieza a enviar a sus aguiluchos. Cuando se habla un poquito del águila, fíjese que los estudiosos dicen que cuando los aguiluchos van creciendo, la misma águila viene y los empuja del nido. Qué cosa tan interesante, porque les enseña a que empiecen a volar solos. Ya les dio el ejemplo, ya los alimentó, ya los cubrió. Diría alguien, ya los integró. Dirían otros, ya los consolidó. Ahora te toca a volar, pero a veces quieren mandarlos cuando ni siquiera han nacido, en puros huevos quieren tirar. Y hay que esperar que crezca, que se desarrolle, enseñarle, llevarlo sobre el plumaje y decirles, ahora vas solo. Yo recuerdo cuando salía con mi pastor, con el hermano Sergio, me dijo, fíjate que voy a ir a predicar a un lugar, yo te llevo. Y entonces yo para irme con él en el camino, y lo peor es que se me durmió en el camino, pero era para llevarlo, oírle, que me hablara la palabra. Pero lo que me llamó la atención, nunca lo olvido, es que íbamos en mi carro y él viene y me dice, bueno, Germán, ya predicó para ir a un retiro de damas. Y entonces al otro culto, al otro día él tenía que dar el estudio y en la noche predicar. Y me dijo cuando terminé el estudio, bueno, Germán, yo me voy aquí a 100 kilómetros. Entonces fíjate que quiero que tú prediques aquí en la noche. Dios mío, dije yo. ¿Cómo? No, hombre, que predique el pastor. No. Y me dijeron que tú me acompañas, entonces tú predica. Me fui con él, me llevó bajo sus alas y cuando ya estaba me tiró y me dijo, ahora predicas tú. Entonces yo creo que el tener identidad es que uno produce, empieza a enviar. Envío es apóstolos. Y entonces usted mira a los hijos de Pablo, los aguiluchos de Pablo, Timoteo, Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, todos aquellos pastores empezaron a desarrollar cosas grandes. Ahora, entonces cuando se habla de cobertura, vemos nosotros que es un ministerio que cubre y envía. Sé que estoy llegando al final de la enseñanza, pero quiero llevarlos aquí y tal vez para que usted lo vea. Entonces, cuando se habla de Pablo como cobertura y como la tercera águila, es que envía, prepara, cubre. Pero como estamos hablando de cobertura apostólica, la palabra apóstolos es enviado. Y entonces usted se da cuenta que los incita a que empiecen a volar por sí mismos y que salgan de su nido. Qué bonito es, ¿verdad? Que empezamos a ver a que nuestros muchachos, espiritualmente hablando, empiezan a crecer. Él les abrió su camino para su carrera apostólica. Yo le aseguro que vendrán años, pero serán años muy hermosos, donde muchos de los que hoy son pastores o tal vez están siendo discipulados van a llegar a convertirse en aguiluchos y luego en águilas, para que a través de una prueba de verlos en el ministerio sean ellos ubicados de acuerdo a sus cualidades y puedan ser apóstoles. Sé que el tiempo me está llegando al final. Y Dios mío, ¿cuántos vimos? Solo 3 y eran 12, seguramente van a haber más programas. Pero déjeme que lo lleve a algo más que es importante. Dice ahí que los aguiluchos van a ser probados. ¿Sabe cuál es la prueba final para alguien que va a ser pastor? Que pueda pastorear ovejas que no son suyas, sin enamorarse de ellas, sin creerse el pastor directo de ellas, sino que esa va a ser la prueba. El que puede pastorear ovejas que no son suyas, será la prueba, será su examen final, para que digan, sí, ahora puedes ir a pastorear a otras. Mire usted los grandes pastores. Un pastor que tenga el corazón conforme al corazón de Jehová, David. Y David pastoreaba las ovejas de su padre. Nunca se quiso quedar con ellas. Esa es la prueba más grande que muchos al final no pasan. Esa es la prueba final. Hay que estudiar las pruebas finales, ¿verdad? Porque Acán, ¿sabe cuál era su prueba final? Entrar a Canaán, ver el tesoro y decir, Dios dijo que no lo tocara, no lo toco. Pero su avaricia, su codicia, dijo, me llevo algo a la casa. Y fíjese que no logró entrar. Solo entró a Canaán y no lo pudo hacer. Esa era la entrada a años de bendición.
Y algunos, cuando Dios los empieza a bendecir, no pasan la prueba. Ya dejaron de diezmar, ya dejan de ir a la iglesia, o agarran lo que no es suyo y lo echaron a perder. Se echaron a perder cuando entraban a Canaán. Pero como estoy diciendo que deben de ser probados en lo económico, deben ser probados en lo espiritual, deben ser probados en la familia. Y por eso le decía yo, ¿podrá pastorear las ovejas de otro? Usted que es líder, usted que en su quehacer en medio de la iglesia donde está, su pastor ya le dejó un equipo, un grupo, tal vez hasta de 200, hasta de 300, y la iglesia es muy grande. ¿La puede dirigir usted como un brazo extensivo del pastor, o se enamoró del grupo y se lo quiere llevar para hacer su iglesia? ¿Sabe? Esa es la prueba final. Entonces, yo vi que hoy vimos 3 cosas, lamentablemente solo vimos 3, pero yo me las he saboreado. Yo le invito a que siga con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica, porque hoy vimos la identidad del ministerio y eran 12, pero solo pudimos ver 3. En el próximo programa vamos a ver las siguientes. Por hoy, que Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Bendiciones.